Encontrándonos todos presentes entonces, vamos a reanudar esta audiencia y teniendo presente lo expuesto por el Consejo de Defensa del Estado, el antecedente que tiene este tribunal es que la documental número 16 de la defensa del señor Orpiz habría sido incorporada el día 24 de febrero del 2020. ¿Lo puede corroborar la misma defensa, por favor? Señoría, debo rectificar lo dicho. Cometí un error. Solicito que se tenga presente que ha sido larga la exposición, la preparación de esto. ¿Ya? Por lo tanto, puedo incurrir en imprecisiones. Olvidé que en la audiencia de preparación de juicio oral se excluyeron los anexos a los informes de la comisión relativos a este boletín que he hecho referencia. Y dentro de esos anexos está el trabajo del profesor Hernández, denominado la inconveniente exigencia de un acto funcionario determinado como contraprestación en el delito de cohecho. De todas maneras, aclaro desde luego que lo que he referido y he leído textual es parte del texto del trabajo, el cual se encuentra disponible en la página del senado.cl sobre la materia. Así que me rectifico porque lo acompañado y lo que se leyó en definitiva fueron las intervenciones en la comisión, pero no se incorporaron, por lo tanto no estaban dentro de la prueba ofrecida los anexos. ¿Por qué? Porque estimó que eran temas de derecho y los temas de derecho no van en la prueba, digamos. Señor defensor, a ver, usted aludió por lo menos en 2 oportunidades a la documental 16. Pero 16 letra D, su señoría, disculpe que le A y C. A y C, su señoría, fueron incorporados en la fecha que señala el tribunal. El 24 de febrero, sí. Justamente. Ya. Entonces, pero B y D no estaban incorporados. Esta la borramos entonces. Pero su señoría, independiente de que, claro, me referí, las dos veces siempre me estaba refiriendo, bajo esta creencia que había sido incorporada, pero siempre estaba refiriendo al trabajo del profesor Hernández, no al mérito de la prueba y de lo que fue leído e incorporado, porque eso sí me referiré más adelante, que en definitiva son las palabras del señor Abo, de la señora Herrera y el mismo profesor Hernández y Matus en la comisión. Sí, queda claro entonces, si lo estoy borrando como incorporado solamente. Sí, señor. Gracias. Ya, continuamos entonces. Muy bien, prosigo. Para terminar el capítulo que estoy analizando acerca específicamente de este elemento de los actos propios, ya había referido el caso del sepulturero, dije el caso, la explicación de cómo se había trastocado y se había dado o intentado cambiar el sentido del tipo penal desde un delito instantáneo a un delito permanente. Pero para terminar solamente quiero agregar las palabras del profesor García Palomino en el mismo texto que ya he referido varias veces. Señala, dice, las imputaciones a particulares y parlamentarios desarrolladas por el Ministerio Público en el marco del financiamiento irregular de campañas políticas tiene como característica común que dicho financiamiento sería parte de un acuerdo ilícito que no tendría como contraprestación de los parlamentarios un acto legislativo concreto. Como podría, y da un ejemplo el profesor, ser una votación favorable en un proyecto concreto, ¿ya? Es lo que él señala que en la doctrina alemana, hay que tener presente que el profesor García tiene un posgrado allá, y dice esta es la actitud o tendencia favorable a los intereses del sector, aquello que se llama clima favorable, o alimentación, y se llaman las dos palabras en alemán que en realidad que no se pronuncian. Pero lo importante del profesor García es que dice rechaza esta posibilidad. Dice, lo importante es en todo caso es que el cohecho se construye sobre una solicitud, aceptación de un funcionario público, ofrecimiento y consentimiento del particular en la transacción de un acto.
del cargo determinado a cambio del beneficio económico. Otro elemento, como ya cuarto elemento del tipo objetivo del delito de cohecho, está la infracción a los deberes del cargo. La infracción a los deberes del cargo ya hemos sostenido y lo reiteramos, es que se trata de un elemento accidental del delito de cohecho, porque lo único que produce es calificar la conducta. Habrá o no habrá cohecho si hay o no infracción a los deberes del cargo. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? En el fondo es que esta tesis que ha levantado el persecutor, sobre la base de que tiene perfecto conocimiento de que no se podrá probar y así no se pudo probar, porque eso no ocurrió simplemente. La existencia de un acuerdo o pacto ilícito entre Jaime Orpiz y Francisco Mujica. Y por otro lado, como nosotros estimamos que se ha acreditado, y así lo referiremos y tendremos que acreditar y explicar el día de mañana, es que los actos legislativos de don Jaime Orpiz como senador no fueron en beneficio de Corpesca. La tesis, por lo tanto, que ha levantado el acusador es resaltar y centrar lo que es el cohecho en este elemento. Elemento que, reitero, es solo un accidente del cohecho. Todo el cohecho es en base a la infracción de deberes. El mismo argumento se divide y luego se vuelve a mezclar para fundamentar la supuesta tipicidad de los hechos investigados. Se dice, el financiamiento político implica que el senador tiene un interés. Esta es la lógica que está detrás del análisis del acusador. O sea, tengo financiamiento, al tener financiamiento tengo un interés. Como tengo un interés, debí revelar ese interés y abstenerme, ¿ya? De intervenir en toda materia, cualquiera que sea relacionada con pesca, de cualquier tipo, ¿no? Este punto, interés, no revelarlo, no abstención, infracción a los deberes del cargo, es lo que escuchamos reiteradamente en los alegatos de mis contradictores. ¿Ya? Desde luego, su señoría, y aquí hago un paréntesis, solo para plantear un hecho que a nosotros, o a nuestro juicio, un hecho probatorio, o una conclusión, mejor dicho, probatoria, creemos que en ningún caso los pocos y inconexos, aislados y contradictorios elementos que han levantado los acusadores demuestran que efectivamente existe esta venta de un acto para, además que adicionalmente ese acto sea cometido con infracción a los deberes del cargo. Salvo que nos podemos equivocar, como ya lo hemos referido, entendemos que son 5 las materias que han sido levantadas como antecedentes fácticos por parte de mis contradictores. Se dice que leyó un discurso en la idea de legislar de la ley 20.485. Demostraremos, su señoría, que ese discurso y todo lo que está relacionado con la ley 20.485 es parte de las soluciones políticas, administrativas y legislativas para intentar solucionar la crisis del jurel. Y es más, demostraremos que lo que dice, las palabras que refiere el ex senador en esa comisión a propósito de la aprobación de la idea de legislar, son idénticas a lo que ya había referido 3 años antes a propósito de un proyecto de ley presentado en el año 2007. Por lo tanto,
ese supuesto leer un discurso no puede ser referido a mi representado. Me refiero a leer un discurso enviado por algún ejecutivo de Corpesca. Segundo elemento que ha levantado, y en este breve resumen de hechos para entender lo inconexo y lo contradictorio y aislado que son, es esta supuesta encuentro deliberado entre el senador y el señor Escobar afuera de la comisión en el año 2009, en el cual este le habría indicado las fechas o las oportunidades en que se desarrollarían las próximas sesiones de la Comisión de Pesca. Claramente, ese es un hecho absolutamente insuficiente para probar, ni siquiera a nivel de antecedente mínimo o de sospecha, de que sea producto ese acto de un acuerdo para vender ese acto o esa información. 3 años después, el 2012, se ha levantado el punto de haber recibido los comentarios de las indicaciones del Ejecutivo en la Ley Larga de Pesca. Todos sabemos cómo fueron hechos esos comentarios, cómo se crearon los comentarios en base a los antecedentes previos de la mesa pesquera, tramitación en primera instancia legislativa, que fue el trabajo que confeccionó el señor Pino, ¿ya? Y bajo estos comentarios, que valga la aclaración, no son instrucciones, no dice aprobar, rechazar, sino que son solo comentarios, más una torcida interpretación de qué se entiende por la ayuda ofrecida, que señala el señor Pino en un correo, se ha intentado configurar toda esta conducta de un acuerdo para vender estos actos con infracciones de descargo. ¿Qué decir, su señoría, de la supuesta recepción de las indicaciones de temas laborales, que son las denominadas 143 y 143 bis de la Ley Larga de Pesca, cuando hemos acreditado que eso nunca llegó al correo electrónico de mi representado? Y después, como quinto punto que se ha levantado por el Ministerio Público, es votar en dos materias de las importantes, de acuerdo a los criterios de los ejecutivos de Corpesca, de una manera similar, no idéntica, de manera similar a lo que ellos estimaban que era lo razonable o óptimo para la compañía. Esos antecedentes, su señoría, a nuestro juicio, que son antecedentes probatorios, resultan del todo insuficientes para, y esa es la evidencia, y por eso es que el Ministerio Público tiene que cambiar su estructura del delito de cohecho y recurrir a esta tesis alternativa, nueva, y no seguida por nadie, salvo por uno, que ya vamos a ver que no la sigue completamente, que el profesor Mañalich, tiene que recurrir a esta tesis distinta y alternativa. Como no puede acreditar todos estos elementos anteriores, tiene que levantar como eje, como bandera y como centro de su lucha la infracción a los deberes del cargo. Como contrapartida, y atendido que no puedo dejar de mostrar el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda en esta materia, como defensa, y eso lo sabía perfectamente mis contradictores, porque lo hemos dicho desde los desafueros, lo hemos dicho desde que se discutieron las cautelares personales y en los alegatos de apertura, es que probaríamos, y se encuentra totalmente acreditado, que las conductas de mi representado en ningún caso favorecieron a la empresa Corpesca. El ejemplo de lo que fue la ley de pesca e investigación y la indicación que pone fin a la pesca e investigación con fines comerciales. Lo que fueron su aprobación y su intervención en la ley de descarte de las especies hidrobiológicas, tenazmente, a la cual se hizo tenaz oposición por parte de Corpesca, porque implicaba
el aumento de costos y una serie de medidas tecnológicas y físicas dentro de las naves. ¿Qué decir, su señoría, de su actuación en lo que es la aprobación del Tratado del Pacífico Sur ORP, sin aprobar ni rechazar, ni mucho menos leyendo discurso alguno? O cómo acreditaríamos, y así lo hicimos a nuestro juicio, de que en todo lo que es la ley larga de pesca, en sus actuaciones, no solamente no presentó ninguna indicación, sino que sus votos en algunas materias fueron determinantes, juntos con los del senador Rossi, para aprobar materias que estaban en absoluto desacuerdo la industria del norte, sea Simnor, sea Corpesca, sea Mujica, o sea el señor Pino, como queramos llamarlo, ¿ya? O cómo acreditaríamos, y así creemos que lo hicimos, que toda su pauta de actuación en los actos propios de su cargo, es decir, en las votaciones, en la ley larga de pesca, que es al final del día lo importante, porque la tesis del delito de cohecho es que eso es lo que vendí mi voto, ¿ya? Todas sus votaciones siguieron una pauta absolutamente clara: el acuerdo político, ¿ya? Acuerdo político que se demostró que existía, los detalles, qué materias se incluían, cuándo se produjo el acuerdo, hasta la hora en que se produjeron los acuerdos políticos, existen antecedentes de prueba. Pues bien, ante esta dicotomía evidente de que se encontraba el acusador, de que por un lado tenía elementos escasos, pocos, contradictorios, del todo insuficientes para acreditar la venta de un acto específico, y por otro lado, como defensa, acreditaríamos una serie de hechos que van en la lógica absolutamente contraria, como digo, se levanta y se hacen los cimientos de esta construcción de parte del acusador en la acusación. Dice: todas las acciones antes descritas permiten afirmar que el senador Pérez se encontraba a disposición del Ejecutivo Corpesca para la representación de sus intereses, como consecuencia de los beneficios económicos que estaba recibiendo la empresa. Solicitó y recibió un beneficio económico de parte de Corpesca como una contraprestación a la realización de gestiones en el ejercicio de su labor parlamentaria a favor de los intereses de la empresa. Este texto es común, y ya nos hemos referido acerca de la indeterminación, ¿ya? Lo que es estar a disposición, como digo, se ha hecho y se ha transformado en el alegato de clausura. Y aquí viene el cambio, y por eso estoy refiriéndome a todas estas materias, ¿ya? Es porque lo que leímos en lo que acabo de leer es el párrafo final de ambas acusaciones. A disposición, ¿ya? No recuerdo, me puedo equivocar, no recuerdo que en ninguno de los alegatos de mis contradictorios de clausura se hubiese utilizado esa expresión. No tomé nota, al menos, que nunca se usó esa expresión, ¿ya? La palabra estar a disposición se cambia y ya nunca más se usa esa frase, y ahora hemos escuchado que el delito ya no consiste en el estar a disposición para venderle un acto, independiente de que sostengamos o no que ya ahí falta la determinación, sino que se cambia esta frase estar a disposición por el uso de las expresiones preferir el interés general por sobre el particular, tener interés y no revelarlo, ¿ya? No abstenerse de intervenir, no obstante que tenía interés, ¿ya? Aquí vemos cómo en la clausura los acusadores mutan y modifican la acusación y abandonan esta tesis que los llevaba necesariamente a la conclusión de la atipicidad de la conducta, si es que se sostenía el estar a disposición como elemento fundante del delito de cohecho, ¿ya? Reitero, su señoría, la infracción a los deberes del cargo, preferir interés general sobre el particular, tener interés y no revelarlo, a lo sumo califica la conducta, pero en ningún caso es el núcleo del delito de cohecho. Los deberes del cargo
de la forma que se han descrito, se centran total y completamente en el beneficio económico. Recibió dinero, tenía interés, debía abstenerse. Eso es lo central. La primera aproximación, el primer comentario que podemos hacer respecto de esta forma de leer el delito de cohecho, además de lo ya expresado por la doctrina de que abandona la interpretación tradicional de pacto ilícito, pero ya como un aspecto más concreto es que de inmediato nos damos cuenta de que el delito de cohecho ya no pasa a ser un acto positivo, ¿ya? En el sentido de que se me pague o yo venda mi voto en un sentido determinado, o lea un determinado discurso, o haga o no haga una determinada presentación. Sino que en la lógica del acusador, el delito de cohecho ahora se vuelve en una omisión, ¿ya? Es no revelaste que te estábamos financiando la campaña, no te abstuviste, ¿ya? Ya no es una acción el delito de cohecho, ya a mí no se me compra algo que voy a hacer, sino que es una cosa más genérica, y simplemente, ¿sabes qué? No revelarás esto, ¿ya? Ha pasado a ser una omisión. Desde luego, su señoría, uno podría entender, y así además lo ha dicho la propia doctrina, el profesor García, el mismo profesor Hernández en su trabajo, ya lo referíamos más adelante, como lo dicen inclusive las máximas autoridades del Ministerio Público, lo que tiene el Ministerio Público y por qué se ve obligado a cambiar su teoría del caso y abandonar la teoría del pacto ilícito, es por un problema de prueba, ¿ya? Lo que nosotros podemos decir es algo evidente. Dice, en el caso de don Jaime Orpez Buchón, ese problema es insalvable. ¿Por qué? Porque tal cual como lo dijimos en el alegato de apertura, no ocurrió lo que dicen en la acusación. Don Jaime Orpez Buchón no vendió su voto, no vendió sus discursos, no vendió presentaciones, ¿ya? Lo único que hizo fue pedir financiamiento para sus actividades políticas y específicamente para su campaña de reelección. Es un problema insalvable que tenía el acusador porque están simplemente intentando probar lo imposible. ¿Qué consecuencias tuvo, su señoría, este cambio en cuanto al centro de lo que debe entenderse por delito de cohecho? Tuvo varias consecuencias prácticas y a la vez esas consecuencias prácticas tienen consecuencias jurídico-procesales. Lo primero, su señoría, es que el acusador se vio obligado a cambiar el tipo penal por el cual estaban persiguiéndolo. Si vemos la documental 1108, que es el desafuero de cohecho, el único que fue declarado así, del año 2016, que es la primera versión de cómo se está persiguiendo esta conducta, se le imputa cohecho simple y cohecho calificado. 248 y 248 bis, inciso primero. ¿Ya? Como en la tesis y va avanzando la investigación y se dan dando cuenta de cuáles eran los puntos que se van levantando y cuál era la imposibilidad que tenían, dice, cambian y abandonan la imputación de cohecho simple. Ya no es cohecho simple, es todo cohecho calificado. ¿Ya? Todo es 248 bis del Código Penal. Ya, por lo tanto, y desde la formalización, que es el acto siguiente que viene después del desafuero, nos encontramos que se abandona el 248 y que nos encontramos solo con 248 bis. ¿Ya? Eso es mucho más evidente en la ampliación de desafuero, donde derechamente ya no hay ninguna referencia al artículo 248 y solo estamos en el cohecho calificado. ¿Ya? Pero esta consecuencia de levantar como base el delito de cohecho ya no el acto que se compra o se vende, sino que
la infracción de los deberes del cargo, los lleva a tener que enfrentar un segundo problema, ¿ya? Y el segundo problema es que, bueno, si es que el cohecho consiste en infracción de los deberes del cargo, y tú debiste abstenerte, debiste haber revelado que te estaban financiando o te financiaron tus campañas de la reelección del 2009, significa que esa comunicación o revelar la supuesto interés, vamos a hacer presente después que a nuestro juicio nunca tuvo interés, pero esto no solamente se puede circunscribir a la ley larga de pesca, que era en el desafuero, si uno ve, es el hecho que se estaba comprando, o sea, la votación en determinado sentido en la ley larga de pesca, y nos encontramos que en la ampliación de desafuero, que es el documento 1109, no solamente se elimina el cohecho base, solo queda cohecho calificado, sino que se agregan estas leyes extrañas que hemos denominado, que son extrañas para Corpesca. ¿Ya? O sea, segundo efecto que tiene la modificación de la tesis en el camino por parte del acusador es que no solamente se abandona el tipo penal, sino que se ven obligados a traer a juicio y levantar como punto que debió abstenerse en una serie de leyes, todas estas leyes extrañas para Corpesca. Pero no solamente hasta ahí llegó esta modificación en el tiempo que se produce por parte del acusador, sino que los obligó a realizar como ya tercer paso una interpretación extrema y muy amplia del tipo penal. Como de acuerdo a la tesis del acusador, al menos en sus clausuras, ya no es importante el acto encargado, comprado o vendido, ¿ya? Fue necesario que esta calificante de la infracción de los deberes se llevara al tipo penal, ¿ya? Pero se tiene que llevar al tipo penal e interpretar de la manera más amplia posible. Por lo tanto, en la posición del acusador, cuando ahora lo que es la esencia del tipo, el núcleo y no la calificante, infracción de los deberes, se preguntan ¿cuál deber? Cualquier deber, ¿ya? Sin hacer ninguna distinción, ¿ya? Sean los deberes específicos, propios, o deberes genéricos, comunes a cualquier funcionario público. Esta interpretación no deja de tener importancia práctica, ¿ya? ¿Por qué eso, señoría? Porque en esta concepción del delito de cohecho, la infracción a la probidad como concepto genérico por recibir financiamiento no es un acto, no es un deber propio de su cargo, sino que es un deber común a todos los funcionarios públicos. Y ahí es donde vemos el efecto práctico con claridad, si solamente para comenzar leemos el artículo 248 bis. Y el artículo 248 bis habla de los deberes de su cargo, ¿ya? No es genérico, ¿ya? No es de cualquier deber o de cualquier funcionario público, de su cargo, ¿ya? ¿Y cuál es su cargo? Su cargo, evidentemente, como senador. Eso sería esta posición que tenemos como defensa de lo errado que ha sido la interpretación del delito de cohecho por parte del Ministerio Público. Además, se encuentra avalada por la doctrina, ¿ya? Rodríguez y Osandón en la página 342 señalan: infringe los deberes de su cargo al ejecutar un acto cuando contraviene las disposiciones que regulan el desarrollo de las funciones propias del cargo o del servicio al que pertenece. Propias del cargo o del servicio al que pertenece. No importa si esa regulación está en la ley, en el reglamento, un instructivo, una circular, si la actividad es reglada o no reglada, ¿ya? Pero tienen que ser propias del cargo.
Ese es el deber que exige el artículo 248 bis. ¿Puede la infracción, o puede ser una infracción al deber de subcargo recibir aportes para la campaña electoral o no revelar el supuesto interés? A nuestro juicio, evidentemente, no. ¿Ya? Este elemento del delito que ha sido imputado, esta omisión de develar el supuesto interés, y es una cosa, y otra cosa distinta es el beneficio. ¿Ya? Por eso sostenemos que este elemento del tener interés se ha no solamente usado para base de delimitar la conducta como núcleo, y luego se divide, porque en el fondo no es solamente la infracción, sino que en sí mismo consiste el otro elemento del cohecho, que es el beneficio. O sea, el recibir financiamiento se usa como elemento de infracción del deber y como elemento, por el otro lado, del beneficio. ¿Ya? Y claramente son dos elementos del tipo objetivo separados, tal cual como ya lo hemos referido al analizar el concepto beneficio del tipo objetivo del artículo 248 y 404 bis, porque en eso ambos tipos penales base y calificados son comunes. No es suficiente el deber genérico de probidad, ¿ya? No es suficiente, su señoría, este concepto moralista y autoritario que ya me he referido, ¿ya? Sino que necesariamente debe ser el deber de su cargo, no común a todos los funcionarios públicos, ¿ya? Hay jurisprudencia, su señoría, sobre esta materia, ¿ya? Que va en la misma línea de lo que me he referido, ¿ya? Hay una jurisprudencia que es el que se denomina caso La Redonda, ¿ya? El caso La Redonda es la sentencia de la Corte, la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema, del día 13 de junio del año 2013. En el rol 2560 del año 2013. ¿Ya? Esta norma fija lo que debe entenderse por la correcta interpretación del artículo 248 bis del Código Penal, precisamente en cuanto a lo que estamos tocando, ¿ya? Si es que el cohecho calificado puede hacer referencia a cualquier deber genérico o debe ser algún deber específico de su cargo, ¿ya? Debemos tener presente y recordar el caso La Redonda, que se trata de un abogado exfiscal del Ministerio Público, me parece que era exfiscal, que le ofrece a un funcionario cierta cantidad de dinero para que le imprimiera y le entregase, me parece que la ficha del caso, ¿ya? O los antecedentes por el root de algún funcionario. Es decir, la información que estaba en los sistemas informáticos, sea SAF o SAFITO, como se llamen, interna del Ministerio Público. Se lo ofrece a un funcionario administrativo, ¿ya? Él va condenado y la Corte Suprema, en definitiva, anula el fallo, ¿ya? Y establece que se ha hecho una falsa aplicación del artículo 248 bis. ¿Ya? Considerando 23º de esta sentencia, señala que la figura penal, 248 bis, exige la infracción por parte de un funcionario de un deber propio de su cargo, y no uno genérico de probidad que pesa sobre el funcionario público. Dice que el fallo sostiene, muy en línea con lo que ahora está sosteniendo el acusador, que si a un funcionario público se le ofrece dinero, independiente de la conducta que se solicita, se incurre en el ilícito, ¿ya? El error, señala el fallo, consiste en estimar que lo sancionado en el artículo 248 bis es la infracción de cualquier deber de un funcionario público, ¿ya?
Entonces, porque si así se hiciera, no se sancionaría el atentado de los propios deberes del cargo, sino al de probidad que tienen todos los funcionarios, desnaturalizando la norma y atentando contra su tenor, ya que no se estaría sancionando lo que la ley tipifica, que es únicamente ofrecer dinero para ejecutar un acto con infracción a los deberes de su cargo. Rechaza la tesis, por lo tanto, en ese juicio, tanto del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado, de que siempre que a un funcionario público se le ofrezca dinero, independiente de la conducta que se está solicitando, se comete el delito de cohecho calificado, ¿ya? Se anula el fallo, ¿ya?, por falsa aplicación del artículo 248 bis del Código Penal, y se dice expresamente que no se trata de deberes genéricos, sino que de su cargo, ¿ya? No basta, agrega, la servicialidad, el buen ambiente, como nos ha referido García, que se describe en Alemania, sino que debe darse un deber específico, determinado, singularizado, con la posibilidad de identificarlo. Posteriormente, su señoría, al año siguiente, nuestra excelentísima Corte Suprema, Suprema Corte de Apelaciones de Santiago, perdón, también se pronuncia acerca del sentido y alcance que tiene el artículo 248 bis. Este es en relación a lo que se denominó el caso Kodama, ¿ya? Kodama Limitada, que todos recordaremos que era una empresa que prestaba servicios al Serviu, y que había una serie de funcionarios, los señores Marambio, Cortés y compañía, imputados por cohecho, porque Kodama les había comprado unos pasajes, no sé si con señor o no, para ir a Buenos Aires, ¿ya? Ese es el hecho que fue llevado a juicio por nuevamente el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, actuando mancomunadamente y levantando la tesis tan criticada por el profesor García Palominos, y fueron absueltos por el cuarto Tribunal Oral en lo Penal, ¿ya? Y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 26 de agosto del 2014, en los autos roll 1884 del 2014, rechaza los recursos de nulidad, ¿ya? Está de más decir, y es evidente, que el recurso de nulidad se basaba en la causal de infracción de derecho, ¿ya? Lo que dice la sentencia, ¿ya?, es que deberían probarse la infracción de los deberes específicos. No basta acreditar la existencia de un beneficio, ¿ya? No es suficiente la compra de los pasajes a Buenos Aires. Tiene que eso relacionarse con algún acto, y además tiene que relacionarse, en el supuesto del 248 bis, con la infracción a los deberes de su cargo, ¿ya? Señala el texto del recurso, del fallo, el recurso de nulidad, que en definitiva no basta el requisito del beneficio económico entregado, ¿ya?, para la comisión de este delito en grado de consumado, ¿ya? Ese fue un caso bastante conocido sobre el punto. Ya en otros puntos, su señoría, no tenemos que olvidarnos de la sentencia absolutoria de Patricio Tombolini en el caso Coimas, ya hace más de casi 15 años atrás, en que precisamente la Corte Suprema, condenando a algunos diputados por cohecho, absolvió en definitiva al señor Tombolini del delito de cohecho, precisamente por la indeterminación, ¿ya?, de los actos, y porque no basta la sola
existencia de un beneficio, que en la tesis del Ministerio Público es infracción al deber de probidad genérico y por ende infracción a los deberes de su cargo que señala el tipo penal. En el desafuero de don Jaime Ortiz Buchón, en el desafuero que es el documental 1108, del día 10 de marzo del 2016, el voto de minoría, precisamente que estuvo por rechazar el desafuero por cohecho, de los ministros señores Pfeiffer, Cepeda y Poblete, hacen referencia a este caso Coimas, ¿ya? Y señalan que se concluyó que el tipo legal de delito del cohecho vincula la solicitud de aceptación del soborno con la comisión de un acto propio del cargo, por lo tanto la sola entrega de dinero, la sola solicitud de soborno no son suficientes para dar por establecido el cohecho. Dice que los antecedentes acompañados y bastante en línea ya con lo que nosotros hemos sostenido acerca de cuáles fueron los problemas que se encontró, se enfrentó, insalvable a nuestro juicio, el Ministerio Público. Dice que estas denominadas instrucciones que le habría dado Corpesca, hay que entender que esta era la tesis original y que solo abarcaba de la ley larga de pesca, concluye el voto de minoría que tales elementos no permiten concluir que el congresal haya incurrido en determinado acto o en alguna omisión concertada en el ejercicio de sus funciones y deberes de su cargo, ¿ya? Con la empresa Corpesca, ¿ya? En la Excelentísima Corte Suprema, conociendo de la apelación de dicho desafuero en los autos 20.063 del 2016, con fecha 4 de mayo del 2016, hubo un voto de minoría, ¿ya? Un voto de minoría el ministro señor Aránguiz, ¿ya? Que además de la experiencia que lo caracteriza y por su posición ya como ministro de la Corte Suprema, debemos tener presente que fue aquel ministro que llevó en primera instancia el denominado caso Coimas, ¿ya? ¿Qué nos señala el ministro señor Aránguiz, ¿ya? Dice, el hecho atribuido al senador en cuestión no cuadra con ninguna de las hipótesis típicas del cohecho, sea en la formulación del artículo 248 o 248 bis del Código Penal, puesto que en el requerimiento y datos aparejados se sostiene resumidamente que a petición suya una empresa del sector de pesca hizo las contribuciones a su fuero político de carácter periódico durante un lapso determinado, durante el cual se tramitaron actos administrativos y hasta una ley favorable para ella. Agrega, el solo hecho de solicitar financiamiento para campañas o deudas políticas a privados no implica por sí mismo el inicio de ejecución de un delito semejante. Esta conducta puede ser muy reprobable y hasta antiética, pero no es antijurídica penalmente en los términos propuestos por el persecutor. Para que ello pudiera ser posible, era necesario determinar con toda precisión los actos comprometidos a cambio de la dádiva. El ministro señor Aránguiz tiene absoluta claridad de cuáles son los elementos, ¿ya?, del delito de cohecho en línea con lo que nosotros hemos sostenido, ¿ya? Su señoría, cuando si me permite un segundo, señor, para buscar un antecedente. Sí, no hay problema. Ya, señoría, yo creo que todo este análisis jurídico de lo que es la legislación del delito de cohecho no podría estar incompleto si no nos referimos brevemente a la ley 21.121,
publicada en el Diario Oficial del día 20 de noviembre del 2018. Por supuesto, a la tramitación del boletín 10.739-07. ¿Ya? Perdón, ¿qué número? El boletín 10.739-07. En esta legislación, entre otras materias, se modifica esencialmente y de manera radical lo que es el delito de cohecho. Y se agrega en la figura del 248 un inciso nuevo, que pasa a ser el inciso primero, que se sanciona lo que se denomina el cohecho por la función o por el cargo, vigente desde noviembre del año 2018. Antes de ese mes, esta conducta era impune. Este cohecho por la función o por el cargo es precisamente la descripción que hace la acusación en su parte final. Dice, estar a disposición. ¿Ya? Es más, en la historia de la ley quedó claro que ese era el sentido de lo que se estaba sancionando. Ya nos hemos referido a esta documental 16 de la defensa, que se incorporó solamente los informes, el informe, que es la letra A, y entiendo C, según mis notas, que indicaciones al boletín. ¿Ya? Y se tramitó, esta ley, y ahí nos encontramos, su señoría, con varias intervenciones, ¿ya? En general, estas intervenciones, y lo que voy a hacer referencia, fueron en la primera etapa de tramitación de este boletín, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego de escuchar las posiciones de los profesores Hernández y Matus, el senador señor Horvath propuso una indicación, ¿no? La indicación consistía en eliminar la frase para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. ¿Ya? O sea, lo que propugnaba el senador con esta indicación era, oye, evitémonos todo este problema y abandonemos esta exigencia de que tiene que ser un pacto ilícito, esta característica sinalagmático, esta circunstancia de convergencia de voluntades, y simplemente el cohecho pasa a ser recibir dinero. Debo tener claro, porque eso fue lo que ocurrió, es que esa indicación fue rechazada. Y fue rechazada principalmente no porque en esencia esa conducta se estimase que no debía ser delito, sino que lo que estimaron era que tenía que ser materia de un nuevo inciso, ¿ya? No una modificación a la normativa anterior, precisamente porque así se dijo expresamente en la historia de la ley 21.121, dijo porque, o si no, los abogados defensores de las causas de financiamiento político iban a poder alegar que la modificación del artículo 148, en el sentido propuesto por el señor Horvath, tenía plena aplicación en sus causas, ¿ya? Por lo tanto, no convenía tocar el artículo 148 en la redacción vigente a abril del 2009, sino que había que agregar una nueva figura penal, ¿ya? Yo creo, su señoría, que ese efecto, desde el punto de vista de los principios penales, no lo logran en ningún caso, sea o no modificando, o sea, una norma vigente o agregando otra norma, porque hay que estar al fondo. Y en eso se tratan los principios penales, el principio de legalidad, hay que estar al fondo de lo que ocurre. Y es un hecho evidente que quieranlo o no los legisladores, y sobre todo, como se hizo referencia, el Ministerio Público a través de las intervenciones de los señores Abbott y señor Herrera, quieranlo o no, a partir de noviembre del 2018, solamente a partir de ese momento, se encuentra sancionado en Chile el cohecho por la función, o que es lo mismo decir, el cohecho sin contraprestación, ¿ya?
En esa, a propósito de la discusión de lo que es la indicación del señor Horvath, se producen, como ya he referido, 4 intervenciones, ¿ya? Interviene el profesor Hernández, el profesor Matus, interviene don Jorge Abbott Charme, fiscal nacional, e interviene doña Marta Herrera Seguel, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción. Todo esto en ese momento, ¿ya? No sé cuál es el puesto que tiene hoy día la señora Herrera en el Ministerio Público. En las páginas 7 y 9 del segundo informe de la Comisión de Legislación, de Constitución Legal y Justicia, están las palabras de don Héctor Hernández Basualto. ¿Ya? Sabemos ya porque así nos lo refirieron los funcionarios que toman estas notas de las actas de la comisión, en que transcriben lo que ocurrió, digamos, con fidelidad. Al respecto, el profesor de Derecho Penal, señor Hernández, recordó que en la definición basal del tipo de cohecho contenía el artículo 248 y que este proyecto no toca, se requiere que el funcionario solicite o acepte el beneficio en cuestión, por lo que el puro ofrecimiento no configura el tipo respecto al funcionario. Añadió que cualquier cambio legislativo en esta materia tiene la potencialidad de fundar una pretensión procesal nueva por parte de algunos de los abogados que defienden algunos de los numerosos casos de cohecho que en este momento se ventilan en los tribunales. Agrega, esta nueva hipótesis de conducta funcionaria que la indicación propone criminalizar está muy generalizada en la legislación criminal comparada de países desarrollados y debe ser incorporada en nuestro ordenamiento en vista del nivel de desarrollo de nuestra administración pública. ¿Ya? El profesor Hernández, con la claridad que tiene, lo señala. Entonces, acá lo que se está haciendo es dándole pautas, y él lo tiene perfecto conocimiento, de que si modifico el delito de cohecho o establezco nuevas figuras, las defensas, porque conoce a la perfección los principios del derecho penal, alegaremos lo que estoy alegando ya, que solo a partir de noviembre lo que se le imputa de estar a disposición es delito de cohecho. Y es más, lo dice expresamente, esta nueva conducta, esta nueva hipótesis, ¿ya? Que se agrega a todo el resto de las conductas de cohecho. En la página 6 del segundo informe está la transcripción de la opinión del profesor Matus, don Jean-Pierre Matus Agut. Explicó que esta indicación produce, por la vía de la supresión, un cambio central en la concepción nacional del delito de cohecho. Cambio central en la concepción nacional del delito de cohecho. Añadió que desde la introducción de esta figura en nuestro tratamiento jurídico, la idea siempre había sido que lo que se sanciona es la solicitud o aceptación de una dádiva para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo. Expresó que la figura anterior deja fuera de la conducta punible, o sea, lo atípico, las situaciones en que el funcionario público recibe un estipendio por el solo hecho de ocupar un puesto público y sin que ello se vincule una acción u omisión específica propia de su cargo. Tenemos a un profesor de Derecho Penal, abogado integrante, conocedor de todos los elementos del delito de cohecho, que nos lo dice claramente, sin que ello se vincule una acción o omisión específica propia de su cargo. O sea, la pulcritud del idioma, la certeza jurídica que tiene el profesor Matus es incuestionable. Agrega después. Esto ha sido objeto de discusión en la legislación extranjera y en ellas se han adoptado medidas tendientes a eliminar ese vínculo. Es decir, en misma línea lo que señaló el profesor Hernández. O sea, necesitamos o estamos de acuerdo con que se sancione. Pero lo más interesante ocurre acá por las palabras que ocupa, y están en la página 8 del segundo informe, don Jorge Abbott Charme. Porque don Jorge Abbott, al parecer, la había leído las solicitudes de desafuero de don Jaime Orpiz y no pudo evitar caer
en la referencia a la misma frase. ¿Qué dice el señor Abbott? Añadió que el cambio propuesto es fundamental porque permite perseguir a los funcionarios públicos que integran permanentemente la nómina de personas o entidades particulares para el solo fin de tener empleados públicos con buena disposición, aunque nunca ejecuten un acto de su cargo que se pueda vincular al pago. Hago presente, señoría, y reitero, la misma expresión, disposición, ¿ya?, que usa la acusación. Doña Marta Herrera, todos estos son antecedentes a nivel de derecho, porque es la historia de la ley, lo que señalaron aquellos que fueron invitados como personas con conocimiento, con experiencia, algunos de ellos autoridades como el señor Abbott, que en definitiva concurren y exponen en el fondo cuál es su opinión. La señora Herrera dice: concuerdo con la interpretación que hace el profesor señor Matus sobre el sentido de la indicación. Acordémonos qué dice el señor Matus. Dice: esto es algo nuevo, cambia sustancialmente el delito de cohecho. Y continúa después doña Marta, pues el resultado práctico de esta proposición es introducir en nuestra legislación una hipótesis nueva que incrimina la aceptación o solicitud por parte de un funcionario público de dádivas u otros beneficios ilegales en razón únicamente del cargo que ocupa y sin vincularlo a un acto u omisión específico. Agrega más adelante: el Ministerio Público prefiere que se incorpore una norma de este tipo en nuestra legislación, pues nuestro ordenamiento debe sancionar al funcionario público que está permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica. Página 14 del segundo informe de la comisión. Nuevamente, al igual como el señor Abbott, la señora Herrera al parecer había leído las solicitudes de Desafuero y habla específicamente de la misma frase, el mismo sentido. Lo que se está sancionando es cuando está a disposición. Las palabras de don Jorge Abbott y doña Marta Herrera contrastan evidentemente con el silencio del Ministerio Público. Reitero, no recuerdo que se hubiese utilizado la frase estar a disposición en los alegatos de clausura. Pero vuelvo a insistir sobre el tema. Que no se haya hecho uso de esto, que no haya habido referencia a este elemento fáctico, no hace o no elimina ni borra el tenor de la acusación. Y no nos hace, en ningún caso, olvidar que en el año 2009 el cohecho por la función o el cohecho por el cargo, estar en la nómina, estar a disposición, no era delito. Solamente a partir del año 2018 en adelante. Su señoría, esta forma de legislar ha sido severamente criticada por la doctrina penal. Don Guillermo Oliver Calderón, meses después de publicada la ley, envía un trabajo al Mercurio Legal, 12 de febrero del 2019. Se llama su publicación Algunas reflexiones sobre los últimos cambios legislativos en materia de cohecho y de otros delitos funcionarios. Su señoría, el profesor Oliver hace una crítica, ¿ya? Porque lo que dice es que aquí se ha producido una huida al derecho penal. Se critica, ¿ya?, cómo se incorporan estas figuras penales a fin de solucionar un problema probatorio en causas penales recientes, muy conocidas, sobre delitos de cohecho, en las que al Ministerio Público le ha sido difícil comprobar la vinculación entre el beneficio económico y determinadas acciones u omisiones del funcionario público. O sea, claramente, eso sería, claramente,
el profesor Oliver está criticando legítimamente y como doctrina penal la práctica llevada a cabo a nivel del legislativo con el beneplácito y motivándolo por parte del señor Abbott y la señora Herrera de que se huya al derecho penal. O sea, el derecho penal nuevamente ahora es la solución frente a los problemas. Tengo solamente financiamiento de política, no tengo actos concretos, no importa. Cambiemos la ley y establezcamos que eso ahora es delito, ¿ya? Para evitar el problema real. Es que no puedo determinar ni probar que existió un pacto ilícito. Creemos que las palabras del profesor Oliver tienen que ser debidamente aquilatadas cuando se analice qué es lo que nos encontramos en este caso. Por último, su señoría, y mis contradictores estarán preguntándose por qué no he tocado al profesor Mañalich, ¿ya? Esta estrella que hizo un informe en derecho, el cual no pudimos leer, tampoco me fue remitido para por lo menos hacerme cargo del mismo. Desde luego, el profesor Mañalich no conozco y no sé si hay otra opinión en doctrina que siga su tesis de la interpretación del delito de cohecho desde el punto de vista de la donación remuneratoria. La verdad es que no lo sé, a lo mejor en su informe en derecho lo refiere o lo compare. El texto, por lo tanto, que yo voy a analizar brevemente, está en su libro de estudios sobre la parte especial del derecho penal chileno, el cohecho como propuesta o aceptación de una donación remuneratoria. Señala, y cuál es el punto que va, en definitiva, es que esta tesis propugnada por el profesor Mañalich de donación remuneratoria busca solucionar desde el punto de vista persecutorio, sancionatorio, un problema que existe en el delito de cohecho, que es esta relación, ¿ya? La relación entre el beneficio y la ejecución del acto. O sea, es lo que nosotros hemos referido, interpretación tradicional de la doctrina de que tiene que haber un vínculo. O sea, yo pido, vendo el acto, ¿ya? Me compran el acto, ¿ya? Y en segundo lugar, lo que busca esta tesis del profesor Mañalich es que es salvar el problema del grado de determinación, ¿ya? Que ya hemos referido que la doctrina tradicional estima que este servicio funcionarial que llama el profesor tiene que estar precisamente determinado. Uno de los requisitos del acto propio o acto en la figura del 248 bis es que tiene que ser un acto determinado, específico, como lo señala la doctrina y lo señala la jurisprudencia. Lo primero que podemos referir acerca de este estudio es que el profesor Mañalich lamentablemente estuvo o se equivocó de época, digamos. ¿Por qué? Porque el trabajo fue publicado en agosto del 2018, ¿ya? Es decir, meses antes de que se cristalizara este boletín ya referido en la ley 21.121, ¿ya? En noviembre del 2018, ¿ya? Y que ya todos sabemos que, y todos yo creo que concordamos, que cambia sustancialmente qué debe entenderse por cohecho en nuestro país, ¿ya? De hecho, el profesor Mañalich en su trabajo, por lo menos la versión que aparece en el libro, lo dice, y dice que lamenta porque el texto de su trabajo quedó fijado en agosto del 2018, por lo que no pudieron ser consideradas las modificaciones legislativas posteriores, ¿ya? Es decir, el profesor, ya cuando el libro se publica, que es con posterioridad, se preocupa de dejar la nota y aclarar, o sea, que lamento que esto y todo lo que voy a decir es de la legislación anterior, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos en cuánto cambia su posición en cuanto a que si se mantiene o no y si sigue siendo útil o no
la tesis de la donación remuneratoria para interpretar el delito de cohecho. El propio profesor reconoce en su trabajo que él tiene esta posición, ¿ya? Por otro lado, tenemos la posición que ya hemos dicho, absolutamente tanjante y en contra del profesor García, ¿ya? Que en el año 2019, o sea, un año después le contesta un poco en esta discusión jurídica que se ha tenido acerca de la interpretación del delito de cohecho, y le contesta con fundamento que ya nos hemos referido, por el cual no acepta como válida la tesis del profesor Mañalich, ¿ya? Pero, su señoría, y aquí voy a un tema muy importante, porque si uno hace como un resumen general de la posición del profesor Mañalich, dice, no, es que sabe que esta tesis de la donación remuneratoria que no requiere un pacto ilícito, no requiere una convergencia de voluntades, fundada en la anticipación de la punibilidad a conductas tentadas que hoy día se sancionan como consumadas, a que se abandonó la consumación, la exigencia de convergencia de voluntades. A nosotros nos podría aparecer, o si nos dicen eso en general, que se abandona absolutamente la teoría del encuentro de voluntades, ¿ya? Teoría del encuentro de voluntades en el sentido de que esto no es una cosa en el aire solo por recibir dinero, sino que se requiere el para o por, ¿ya? En la página 5 de su texto nos señala textualmente, dice, todavía parece exhibir alguna vigencia de la apelación a la estructura de un delito de encuentro, ¿ya? Delito de encuentro, de convergencia de voluntades, es decir, vendo el acto y por otro lado quiero comprar, o me ofrecen comprar un acto. Página 6 del trabajo vuelve a insistir, sigue siendo imprescindible tener en cuenta el carácter interdependientes de las posiciones del funcionario y del eventual sobornador. Lo que uno u otro hace ha de ser juzgado en atención al significado de su comportamiento en referencia al acuerdo de voluntades que pretende alcanzar con la otra persona, a pesar que dicho acuerdo de voluntades no necesita llegar a producirse para efectos de la consumación del hecho, ¿ya? O sea, lo que se quiere sostener y decir, ¿sabe qué? Olvidémonos del acuerdo sinalagmático, del pacto ilícito. El propio Mañalich, en su texto, dice, sigue siendo imprescindible tener en cuenta el carácter interdependientes de ambos, de el que vende el acto y al cual le ofrecen comprar el acto, ¿ya? Es más, derechamente, el profesor dice que esta teoría de la donación remuneratoria no es útil para la determinación del servicio funcional y esto es lo más importante, en las relaciones remuneradas temporalmente extendidas. A veces es difícil entender a los profesores de derecho penal, pero o sea, dice que la teoría sinalagmática, ¿ya?, resulta mejor en esta propuesta, ¿ya? Lo señala expresamente en la página 19. La regulación hoy vigente no hace punible el así llamado cohecho por la función o por el ejercicio del cargo. Página 19 de su texto, ¿ya? Coincide plenamente que ya nos refirieron tanto el profesor Matus, Hernández, y a lo cual me he referido. Nos refirieron tanto el profesor Matus. Perdón, señora, no sé por qué se activó Siri. Sí. El cohecho por la función, ¿ya? Claramente tiene claro, claramente parte de la base, y este nuevo delito que se encuentra penado en Chile a partir de noviembre del 2018, es que basta solicitar, o basta recibir, ¿ya? Ya no hay ninguna referencia a un servicio específico, ¿ya? Nos señala el profesor Mañalich que esta figura se encuentra sancionada, al igual como ya lo habían dicho Matus y Hernández, en España y en Alemania,
en España desde el 2000, estamos hablando de un texto del 2018, y en Alemania hace referencia que esto está penado desde el año 1997, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión que llega el profesor Mañalich? Dice que aquí hay un sensible, así lo describe, para que entendamos cuál es el criterio con el cual analizan las normas penales el profesor. Dice, hay un sensible vacío de punibilidad. Entonces, señoría, no conozco otros profesores de derecho penal que interpreten las normas ampliando los tipos penales. Los que conozco son Mañalich y Van Bessel en delito tributario. Todos los demás, principio pro reo, interpretación restrictiva, no se amplían los tipos penales mediante la interpretación doctrinal, ¿ya? Pero acá tenemos al profesor Mañalich que busca una tesis, donación remunerataria, para superar un sensible vacío de punibilidad. ¿Cuál es la realidad? Que ese vacío de punibilidad, si es que había un vacío de punibilidad y si era no sensible, que son apreciaciones de él, recién se soluciona o se llena ese vacío a partir del mes de noviembre del 2018. Es más, cuando nos da un ejemplo de estas relaciones remuneratorias temporalmente extendidas, ¿ya? Lo que hace el profesor Mañalich es que vuelve a la necesidad de la prueba, ¿ya? Y lo dice expresamente, dice, será el tribunal el que deberá ponderar si en estas relaciones largas en el tiempo existe o no existe, inclusive lo que se llama la donación remuneratoria, ¿ya? O sea, será un problema de prueba. Y nos dan, y el ejemplo que se basan de la jurisprudencia alemana es un ejemplo bastante interesante, señoría, porque ese ejemplo en ningún caso es asimilable a la situación de don Jaime. En Alemania lo que se sancionó fue un director de un hospital alemán, en que era director del hospital, y durante años compró los marcapasos a una misma empresa italiana. Y la empresa italiana, cada cierto tiempo, lo invitaba a restaurantes y viajar a Italia. ¿Y cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la discusión? ¿Ya? 15 comidas, 15 viajes. ¿Ya? Eso fue lo que se discutió. Era si es que esa prueba era suficiente para que nos encontremos frente a la exigencia o los elementos de la donación remuneratoria. Es decir, lo que el mismo profesor Mañalich dice, tiene que haber de esta prueba una circunstancia que demuestre evidentemente que estamos en la compra de un acto o en la venta de un acto, ¿ya? En eso somos absolutamente claros. ¿Qué es lo que se probó en esta causa, señoría? En esta causa se probó que si es que Jaime Orpiz hubiese sido el director de ese hospital, un año le compró a los italianos, pero otro año no le compró a los italianos, y le compró a los suizos o a los chinos, ¿ya? Pero no le compró siempre, todas las veces, a el mismo proveedor. ¿Qué se tradujo esto? Se tradujo en la serie de conductas que hemos demostrado en que Jaime Orpiz actuó contra el interés de Corpesca. El mayor efecto económico para la empresa de todo este juicio fue la indicación de prohibir la pesca de investigación con fines comerciales. Vimos y se los mostramos al señor Escobar, al señor Pino, los gráficos, donde en colores distintos se mostraba la cuantía que significaba la pesca e investigación. En el caso, si fuese el señor Orpiz director, claramente demostramos que no todos los años le compró a los italianos, ¿ya? Y con independencia si los italianos lo invitaban o no a comer en un restaurante. ¿Ya? Su señoría, profesor Mañalich, en definitiva, después de toda su construcción de la teoría de la donación remuneratoria, vuelve a la necesidad de la relación entre el acto y el beneficio, pero ya no es a nivel de tipo,
sino que es a nivel de prueba. La página 24, la comprobación procesal del tipo. Comprobación procesal del tipo es lo mismo que decir la prueba del hecho, dependerá de que, en atención a las particularidades de esa misma interacción, o sea, la vinculación entre el funcionario y el particular, sean reconocibles indicios de que el beneficio solicitado o aceptado adquiere el sentido de una remuneración por la realización pasada o futura de algún servicio funcionarial. Página 24, señorías. Toda la construcción del profesor Mañalich íntegra en este tema vuelve, ya no como elemento del tipo, no como conducta, petición, acto que tiene que estar relacionado con esa petición, sino que ahora se saca del tipo penal y ya es un tema de prueba solamente. Pero no abandona para nada que el acto, y debe probarse, fue por la realización pasada o futura de algún servicio funcionarial. Eso sería, acreditamos, y así lo mostraremos ya el día de mañana, donde nos extenderemos acerca de qué fue lo que se acreditó en el juicio, que mi representado, en su actividad como legislador y en su actividad como representante elegido por el voto popular de la región, o sea, en su actividad tanto de representación popular como de legislador, que son dos de las tres actividades que desarrolla como senador, en todo siempre siguió un criterio en una primera etapa, entre el 2007 y 2010, para tratar de solucionar la crisis pesquera. En el año, entre el 2010 y 2012, de unas leyes misceláneas, que son las que me referiré, una conducta absolutamente en contra del parecer o la opinión de los ejecutivos de Corpesca acerca de lo que era o no era favorable para la empresa. Y en el año 2012, y también ya del 2011, porque claramente estos periodos no son tan marcados, pero debemos separarlos solamente para efectos de su análisis en lo que es el contexto de la generación de la ley larga de pesca, o conocida como ley Longueira, siguió un acuerdo político. Señoría, y para concluir, por lo tanto, respecto del tema de derecho, inclusive siguiendo la posición de Mañalich, inclusive bajo la tesis, abandonando la teoría del pacto ilícito y levantando solamente la teoría de la donación remuneratoria como suficiente para explicar el delito de cohecho, con independencia de que lo arcaica que hoy día pueda sonar esa teoría atendido a las modificaciones legales posteriores, estimamos que en ningún caso las conductas pueden ser calificadas de delito de cohecho. Jurídicamente, y ahora paso a otro tema, que es bastante más breve, porque no dice relación con el tipo penal ya, sino que dice relación con un hecho que es bastante importante y que sirve para entender el primer periodo que hemos referido como 2007 al 2010, las actuaciones legislativas, políticas y administrativas para tratar de solucionar la crisis del jurel. Que es el siguiente, dice, el senador asume la posición que tiene su región, sus electores, ¿ya? O es lo mismo que referir, es legítimo que entre el año 2007 y 2010 él hubiese tomado una posición activa y no solamente de observador frente a la crisis del jurel. Como senador de la República, él tiene la obligación de representar a su región. ¿Ya? No hay senadores nacionales, hay senadores regionales. ¿Ya? Por eso, su señoría, es que, y ya lo está bastante acreditado con todos los antecedentes que hemos referido durante el juicio y que se han producido,
es que se les paga y se les permite tener oficinas regionales. Se les obliga, y la idea es que vayan en el fondo, y se les dan días o la semana distrital, ¿no?, para que vayan a ver a su región, ¿ya?, para que estén en su región, ¿ya? Tienen trabajadores, funcionarios que trabajan en estas oficinas distritales, ¿ya? Entonces, señoría, la región no es solamente para la campaña política, ir a sacar los votos y obtener el nombramiento, la reelección. La región es algo consustancial con la actividad de representación popular que tiene el senador. La resolución número 2 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del 2011 señala y da cuenta del sentido que tienen estas actividades de los senadores. Y la representación popular y actividad política se ve refrendada en la posibilidad que tienen de utilizar estos dineros para esta representación popular. La sede distrital, su señoría, no es una especie de casilla de correos, en ningún caso, ¿ya?, sino que es algo para hacer vivo, real, palpable, la necesidad y obligación que tienen de preocuparse de los diversos asuntos de su región. En cuanto a los testigos que fueron interrogados o a los cuales se les preguntó sobre esta materia, yo creo que, sin perjuicio de que algún otro se puede haber referido tangencialmente a la materia, el que con mayor, el más se explayó sobre el punto fue Miguel Landero en la audiencia el 24 de junio del 2019. ¿Ya? Porque le preguntan, y entra en realidad al tema por un tema general, y después deriva hacia este deber de representación popular que tienen los parlamentarios y los senadores. Le preguntan cómo se integran las comisiones. Esa fue la pregunta que abrió el tema. Dice, normalmente eran diputados de regiones que tuviesen pesca, ¿ya? Y agrega, dice, los diputados son electos para representar los intereses generales de su región. O sea, ya tenemos como alguien con años de experiencia nos está centrando. ¿Sabe por qué? Porque ellos representan los intereses. Después nos da ejemplos. ¿Sabe qué? Es que aquí peleaban los de la 8ª región contra los de Valparaíso, ¿ya? Porque tenían artes de pesca similares o por especie. Los arrastreros tenían dificultades con los otros, los del norte por la anchoveta, los industriales con los semi-industriales. Obviándonos de ese tema, vuelve a decir, los diputados son elegidos por distritos. Ministerio Público, pregunta, ¿pero hay algún mandato de representación territorial? Es decir, con una lógica es que tiene que estar escrito en la Constitución, tiene que estar escrito en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ¿ya? Lo que no es correcto, ¿ya? Porque ya vimos que y es así además, porque la Ley Orgánica Constitucional refiere la actividad de representación política y legislativa, y también la resolución número 2, acorde con esas finalidades, regulan lo que son estas actividades. ¿Qué le contesta frente a esta pregunta? ¿Pero hay alguna representación territorial? Le pregunta, son electos por los distritos que señala la ley. Esto es asociado a un territorio, no a la población. Son electos por ese distrito, ¿ya? Los diputados son electos por el distrito, dice la Constitución, dice don Miguel Landeros, no habla de diputados de la República, para mí son representantes del distrito, ¿ya? Luego es contrainterrogado por la defensa de doña Marta y vuelve a insistir, son por los electores, tienen un distrito y agrega, se deben a su distrito, representan esos intereses. Así lo hacen todos. ¿Por qué? Porque cada comuna cada distrito tiene su propia particularidad. Su señoría, ese hecho de que el legislador tenga
una labor de representación, ¿ya? De representación popular, debe ser considerado en el análisis de este primer capítulo de la imputación, que dice relación con todos los actos relacionados con la crisis del Jurel, que, como lo expondremos ya el día de mañana, abarcan desde el año 2007 al año 2010, y que precisamente, junto con todos los senadores del norte, con el señor Rossi y con el señor Flores, con el señor Cantero, los senadores, al igual como lo hicieron los intendentes, los gobernadores, hasta los ministros de Economía y subsecretarios de Pesca, todos tomaron una decisión de intentar solucionar este problema. Un problema real, un problema concreto, un problema que afectaba una fuente de trabajo, un problema que en definitiva nunca tuvo solución, ¿ya? Que significó simplemente que la actividad del Jurel dejó de existir en el norte. Su señoría, por la hora quisiera ya pasar al tema siguiente el día de mañana. Sí, son las 12:30 horas, vamos a dar por terminada la audiencia del día de hoy. Tengan ustedes buenas tardes, nos reunimos mañana a las 9 horas nuevamente. Hasta luego. Gracias, señoría, buenas tardes a todos, cuídense. Gracias, señoría. Hasta mañana, que estén bien. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señoría. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego.